Una muy buena tarde para todos ustedes que están en este camino discipular. Hoy en el Evangelio de Marcos seguimos en este camino a la luz del evangelista San Marcos. Mi nombre es Julián Andrés Flores, sacerdote de la Arquidiócesis de Cali, también formador del Seminario Santiago Apóstol de Profesionales. Los voy a acompañar en esta nueva serie de catequesis que tiene que ver hoy, y empezamos hoy con este capítulo importante, en el número 6, que es el enfrentamiento de los fariseos, en especial un elemento del camino discipular que es aprender a asumir la crítica. Y este es un elemento importante porque si hay alguien que se enfrenta de frente contra los fariseos, es Jesús. Recordemos que para Marcos es muy importante todo lo que tiene que ver con el secreto mesiánico. Y recordemos que el secreto mesiánico tiene que ver con ese elemento fundamental de aprender a descubrir en la figura humana de Jesús el portento divino, es decir, el poder divino que había detrás de cada una de sus acciones más humanas. Para Marcos es importante empezar a desmitificar todas esas nuevas figuras que iban apareciendo a lo largo del camino posterior a la muerte del Señor, y que tenía que ver con milagreros, con personas que aparecían haciendo tal vez muchos milagros, y que tal vez se equiparaban y que algunos caían en la tentación de compararlo a Jesús. Por eso para San Marcos es muy importante ver en cada una de estas acciones humanas de Jesús el poder divino que hay detrás de cada una de ellas. Y esto es a lo que busca como objetivo lograr el evangelista Marcos. Uno de esos elementos, como lo hablábamos hoy, es aprender a asumir la crítica. Y aprender a asumir la crítica, vamos a ver que va a ser muy importante porque vamos a hablar de 4 elementos fundamentales que aparecen hoy. El primero tiene que ver con la confrontación con el mensaje. El segundo tiene que ver con la confrontación con el ayuno. Y el tercero tiene que ver con la confrontación de la ley. El cuarto tiene que ver con la confrontación del sábado. Hoy vamos a ver en este Marcos 2, 18, 28 que estos 4 elementos que confronta el evangelista son importantísimos. El mensaje, porque era el contenido del reino de Dios que traía Jesús. Del ayuno, porque era una de las prácticas más conocidas y más fuertes dentro de la espiritualidad rabínica y también del pueblo sacerdotal. La confrontación con la ley, porque es el centro de la palabra de Dios. Y la confrontación con el sábado. Son 4 confrontaciones que aparecen. Y estas 4 confrontaciones son el corazón de toda la fe religiosa judía, en especial con los fariseos. Entonces vamos a iniciar con el primero, y tiene que ver con la confrontación con el mensaje. Jesús, a lo largo de todo el evangelio, tiene muchas confrontaciones con los fariseos. Fariseo, la palabra fariseo significa apartado. Eso significa la palabra fariseo. ¿Y por qué los fariseos tenían este nombre? Tenían este nombre porque ellos pensaban que habían sido elegidos y apartados para cumplir estrictamente la ley, y esta facción religiosa laica era de laicos que eran muy religiosos, buscaban que la gente cumpliera la ley, pero vemos que hay unos intereses particulares que con el pasar del tiempo empiezan a chocar con el mensaje del reino de Dios de Jesús. ¿Qué es lo que logramos descubrir? Estos 4 elementos tienen que pasar por esto. La confrontación con el mensaje es que los fariseos son apreciados por su pueblo, por la religiosidad que viven. De alguna manera han calado en el corazón del pueblo judío porque buscan practicar la ley de Dios y buscan que esa ley de Dios empiece a vivir en lo cotidiano de la vida. Hasta ahí tal vez no tendría ningún problema. Que la ley de Dios tenga que ver con la vida cotidiana y que permee cada una de las cosas que hacemos sería lo ideal. Sin embargo, en medio de toda esta búsqueda que logran o que buscan alcanzar, valga la redundancia, los fariseos, pues nos damos cuenta que empiezan a pervertir un poco el sentido de cada una de las leyes que han sido dadas al pueblo de Israel. Entonces, hay una predominancia sobre los mandamientos, incluso sobre la ofrenda del templo. Recordemos que esto de la ofrenda del templo, los encargados eran los sacerdotes. La casta sacerdotal
del pueblo de Israel era la encargada de lo que tenía que ver con el templo. Pero incluso ellos colocaban una predominancia del cumplimiento de los mandamientos, incluso por encima de aquello que pedía la relación con el templo. Y vemos que eso implica pues como una búsqueda de protagonismo de parte de los fariseos en la manera como ellos vivían su religiosidad. ¿Cuál es el problema de los fariseos y la confrontación que tienen con el mensaje de Jesús? La confrontación que tienen con el mensaje de Jesús es que, a diferencia de Jesús, Jesús viene a buscar un cumplimiento de la ley que libere el corazón del pueblo de Dios. Contrario a los fariseos, que buscan y cargan a la gente, incluso con impuestos propios a su beneficio. Cada uno de estos elementos que ellos empezaban a colocar, todas estas cargas que colocaban alrededor o que disfrazaban alrededor de ese cumplimiento estricto de la ley para ser apartados y puros para alcanzar la salvación, pues buscaban muchas veces pasar por encima de la libertad de los judíos y de la propia gente. En Marcos 2, 18, 28 vemos primero uno de los elementos fundamentales es el tema del cumplimiento del ayuno, por una cosa tan mínima, tan paupérrima podríamos decirlo, como que los apóstoles iban caminando, iban cogiendo espigas y ellos viendo que era sábado le colocaron a eso un tinte religioso y de incumplimiento de la propia ley. Entonces aquí vemos que si hay algo a lo que tendían los fariseos era que cargaban a la gente con elementos no propios del cumplimiento de la ley, pero que como lo introducían a la misma vida, pues hacían que la cosa se complicara aún mucho más. El cuarto elemento que confronta, o con el que confronta Jesús a los fariseos, es que ellos querían introducir mandamientos a la vida, lo que hablábamos ahora, pero esos mandamientos que querían introducir a la vida hacían que la misma vida se volviera más difícil. De alguna manera, cada una de las formas como el fariseísmo presentaba la religiosidad, hacía que la misma vida religiosa fuera un peso, de manera que no liberara el corazón del hombre. Y aquí vemos una cosa importante, y es que para Jesús la religiosidad de los fariseos es externa, y esto es una tentación que todos como discípulos podemos alcanzar. La vida religiosa, la vida espiritual, no es el cumplimiento de un cúmulo de normas que cada uno de nosotros tiene que asumir, y si las cumple, pues ya le cumplió a Dios. Es el cumplimiento de esas normas que ayudan a transformar el corazón de cada uno de nosotros. Esa es la confrontación que tiene Jesús con los fariseos. La religiosidad externa que ellos manejan hacía que el pueblo simplemente tuviera una concepción de la fe como algo que se tenía que cumplir para tener contento a Dios. Para Jesús, la vida religiosa no es un cumplimiento, es un proceso de transformación. Y esa es la confrontación y la diferencia que logramos descubrir con cada uno de los dos. Entonces, los fariseos colocaban la llaga ¿en dónde? En el tema del pecado, en el tema de que si tú no cumplías los mandamientos estabas atentando contra Dios. Jesús, ¿dónde lo pone? Jesús pone el ahínco de su mensaje en lo que tiene que ver con el amor que transforma, con un Dios que no busca castigarte y que cumplas cosas para tenerlo contento. Y muchos de nosotros nos puede pasar eso. Nos pasa que en ocasiones, desafortunadamente, decimos, por ejemplo, yo ya cumplí, fui a la misa del domingo, es la misa de precepto. Ya recé mi rosario porque creo que es una de mis prácticas que debo cumplir. Ya hice tal cosa o ya hice tal otra para tener contento a Dios, y resulta que la fe es mucho más que eso. No podemos vivir una fe farisea, una fe que busque compensar nuestra falta de interioridad con Dios con las cosas externas. Y eso es lo que confronta a Jesús. Cuando uno busca simplemente por medio del cumplimiento externo de la ley o de los mandamientos de la iglesia, del cumplimiento de las normas religiosas, alcanzar la santidad, te das cuenta que no la alcanzas.
y no la alcanzas porque en el fondo no te transforma. No hay un convencimiento profundo de la interioridad y de la intimidad que tienes con Dios. Este es el primer elemento, que es la confrontación del mensaje. Entonces, como decíamos ahora, para Jesús su religiosidad es externa. Los fariseos colocaban la lupa en el tema del pecado y Jesús colocaba el acento en el amor a Dios que transforma. Por eso hay una figura que es importante y es la figura del matrimonio. Jesús nos invita al matrimonio con Dios. Nos invita a esa unión vital que debe transformar y transversalizar toda nuestra religiosidad. El problema tal vez, para mí en lo particular, de la religiosidad popular y de los elementos que expresan la religiosidad popular en nuestro pueblo, es que podemos caer en la tentación de quedar en algo externo. Y eso es una fe farisea. Una fe farisea porque desafortunadamente no transforma desde adentro. Se queda en cumplimientos externos. He ahí porque muchos nos critican en ocasiones porque somos muy rezanderos, pero somos muy poco del testimonio personal. Somos muy buenos en la iglesia, pero no tan buenos en nuestra casa. Y eso es una tentación que todo discípulo corremos y es un proceso que tal vez muchos hemos pasado. Entonces, partiendo de esto, Jesús, decíamos, nos invita a un matrimonio con Dios. El segundo es la confrontación con el ayuno. La confrontación con el ayuno tiene que ver con que Dios y nosotros nos hagamos uno. Lo vamos a ver aquí. La espiritualidad del discipulado es como un matrimonio. Pues en un matrimonio no hay renuncia. Tal vez nosotros hemos confundido la integración de la vida de los dos que se casan como una renuncia. Yo tengo que renunciar a. Pero resulta que en el matrimonio no cogemos la mitad. Eso de la mitad de la naranja, eso no aplica para este tema que tiene que ver con el matrimonio. Tal vez son figuras que se ha creado el mundo. Conseguí mi media naranja. Él es o ella es mi media naranja. No, nadie quiere la mitad de nadie. Todo el mundo lo quiere todo. Uno no quiere la mitad de la naranja. Uno quiere toda la naranja. Por eso el matrimonio no es una renuncia. El matrimonio es un elemento de integración. Jesús quiere que cada uno de nosotros viva una espiritualidad así. Una espiritualidad que nos ve a través de ¿qué? De la alegría y de la esperanza. Por eso la confrontación entre los fariseos y entre el mensaje de Jesús. Porque la confrontación con el ayuno tiene que ver, ¿para qué van a ayunar? ¿Para qué van a ayunar los amigos del novio si el novio está con ellos? Si el novio está con ellos es un momento de alegría. Ya llegará el momento de vivir el ayuno. Recordemos que el ayuno se vivía con un tinte de penitencia, de recomponer la relación con Dios, de recomponer nuestra relación integral propia. Pero ellos hablaban del ayuno, de un ayuno que en ese momento era obsoleto porque Jesús estaba con ellos. Y en ese momento la integración de la vida de los discípulos con Jesús tenía que ser plena. Entonces, el ayuno tendrá su momento. ¿Dónde estará el momento del ayuno? Cuando muera Jesús. Cuando sea el momento de penitencia. Ahí será el momento para el ayuno. Este momento donde los discípulos andan con Jesús no es un momento de ayunar. Por eso cuando a Jesús le preguntan por el ayuno de los discípulos, Jesús habla de que no hay necesidad de ayuno, porque Él está con ellos. Y mientras esté con ellos, lo importante va a ser vivir esa integración de esa relación de Él con los discípulos. Entonces, el sentido del ayuno está ¿en dónde? El sentido del ayuno es otro. El sentido del ayuno es la debilidad que cada uno de nosotros experimentamos cuando por nuestra debilidad humana, al renunciar a la comida, para hacer penitencia, necesitamos y nos damos cuenta de las debilidades humanas que tenemos y de la necesidad que tenemos de la gracia de Dios.
Ese es el sentido del ayuno. El ayuno tiene un sentido mucho más profundo. Es que en la debilidad de nosotros, al dejar de comer, el Señor nos fortalezca. Pero ellos le daban un sentido del ayuno a todo. Incluso cuando en los momentos de alegría no era un momento para el ayuno. Entonces, el sentido del ayuno está en reflejar la debilidad humana, que es compensada con la fuerza de la gracia. Por eso Jesús en la confrontación con el ayuno dice, habrá un momento para el ayuno. Este momento es para que se viva la presencia de Dios con ellos y conmigo. El tercero es la confrontación de la ley. En la confrontación de la ley hay algo que es muy importante, y es que Jesús trae una nueva autoridad, y su nueva autoridad pues obviamente causa miedo. Causa miedo porque invierte el orden establecido por la religiosidad popular de los fariseos, de esa religiosidad propia que traía el pueblo de Israel. Para los fariseos, la ley de los fariseos era que ellos querían actualizar un mandamiento, el mandamiento pasado. ¿Y qué querían hacer con cada uno de esos mandamientos? Pues querían manipular la ley a su conveniencia. Habían, aparte de los 10 mandamientos, más de 300 leyes más, por las cuales cualquier cosa los hacía impuros. Habían reunido un canon de leyes que hacían que vivir la vida fuera imposible, porque a todo le habían metido un elemento religioso, incluso las cosas más insulsas. ¿Para qué? Para tener controlado el poder de Dios. Porque claro, si tú dices esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto no, de alguna manera controlas lo que el otro hace. Eso es lo que querían hacer ellos, los fariseos. Querían manipular la ley a su conveniencia, para que ellos se mostraran como el verdadero modelo de lo que se debía vivir y hacer. ¿Cuál es la ley de Jesús? La ley de Jesús es otra. La ley de Jesús es diferente. Él no quiere cambiar la ley, y Jesús lo dice: no he venido para cambiar una sola coma, una sola letra de la ley. He venido para darle pleno cumplimiento. Para Jesús, la ley se celebra, la ley une, la ley sana. Los mandamientos son, para Jesús, como cuando usted va a pasar un puente y tienes unas agarraderas. No es lo mismo pasar un puente con solamente la superficie que con 2 agarraderas a los lados. Digamos que los mandamientos en ese camino de pasar de un lado al otro son esas agarraderas que uno, de las cuales se prende para estar firme en ese camino que transita. Pues para los fariseos se había vuelto una carga que hacía más difícil ese transitar del camino. Entonces la diferencia de la ley es que ellos viven del pasado, y ese pasado lo han llenado de tantas cosas que a veces es muy difícil vivir la fe. Para Jesús la ley tenía un sentido profundo y no había que darle tantas vueltas, porque ya, como dice otro pasaje de la Escritura, pues lo escrito está, y Jesús no quería cambiar eso. Para Jesús la ley no tenía que ser una imposición de elementos que nos subyugaran, sino una propuesta de parte de Dios que nos uniera y que nos sanara la relación con Él. Relación que obviamente se rompe constantemente pues por nuestra terquedad y nuestro pecado. Entonces, el otro enfrentamiento es el enfrentamiento con el sábado. Vemos primero un contenido que tiene que ver con el mensaje, luego un contenido que tiene que ver con el ayuno, que era una práctica muy fuerte para los fariseos, y luego vamos a ver el del sábado. El del sábado es aún igual de fuerte, y vemos que los fariseos llenaron de preceptos la fe, lo decíamos ahora, y este cumplimiento de la ley del sábado tenía un fin. El fin que tenía era que el hombre disfrutara de la paz de la creación, que el hombre al no trabajar pudiera sentarse a disfrutar, como dice el Génesis, disfrutar de lo creado y descubrir en lo creado la comunión con Dios. Entonces, por eso trabajar el sábado era tan difícil de entender para un judío, pero ellos, como lo vemos en cada uno de los preceptos,
y lo vamos a ver en Marcos 18-28. Por eso es importante que leamos el texto allá en la casa antes de iniciar. Pues vemos que el sentido que es que el hombre disfrute de la creación y de la paz y de la comunión con Dios, pues se va rompiendo. Se va rompiendo por todos estos preceptos que desafortunadamente le dan más importancia a la letra que al significado. El significado es declarar el señorío de Dios y la comunión con Dios en todo lo creado. Pero el sábado incluso se convirtió en un problema para el propio judío. ¿Ven cómo todo lo van tergiversando? Los fariseos desafortunadamente se quedan en la letra de la ley, pero no en el sentido de esa letra. Jesús, que es un hombre totalmente libre, retoma la libertad, su propia libertad, y recobra el sentido de ese sábado. Un sábado que obviamente es muy diferente. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa esto? Y esto suele pasar muchas veces en la vida espiritual. Nos encanta tener el control de la vida espiritual. Nos encanta tener mandamientos, nos encanta tener reglas, nos encanta tener en el discipulado elementos que nos den la seguridad de que lo que estamos haciendo está bien, pero muchas veces con nuestros criterios, ni siquiera con lo que Dios nos pide. Cogemos los criterios de Dios, los acomodamos a lo que nosotros creemos y los volvemos más rígidos que lo que Dios nos los dio. Y eso es un tema muy delicado para el discipulado. El verdadero sentido de los mandamientos, el verdadero sentido de la ley es la comunión, es la libertad, es la sanación y la restauración de la relación del hombre con Dios. Si los mandamientos no nos ayudan a eso, lo estamos interpretando mal. Estamos dando un mal enfoque. Y eso es algo que tenemos que revisar en nuestro camino de discipulado. ¿Por qué nos encanta tener esto? Porque como les dije, nos encanta tener el control. Y tener el control implica que nosotros podamos manipular. Por eso cuando Moisés le pregunta a Yahvé, ¿y quién les digo que me manda? Con las letras, con las tablas de la ley, Yahvé le dice, yo soy el que soy, yo soy Yahvé. Y yo me imagino a Moisés diciendo como que, ok, les digo, tú eres el que eres, ¿pero qué? Y resulta que, ¿qué es eso? Yo soy el que soy, la palabra Yahvé, pues no da cabida a que el nombre de Dios sea manipulado, a que Dios, tú lo puedas influenciar con lo que haces o dices. Por eso los mandamientos son un querer de Dios que nos llevan a cumplir la plena comunión con Él. Por último, podemos concluir frente a la disputa con los fariseos 4 cosas que son importantes. La primera es que si temes ofender a los hombres, acabarás ofendiendo a Dios. Si buscas vivir tu discipulado a plenitud, te darás cuenta que no podrás tener contento a todo el mundo. Si tú no estás en tu discipulado preparado para no tener contento a todo el mundo, no vas a ser un discípulo a la luz de Jesús. Esto no quiere decir que entonces me voy a ir contra todo lo que todo el mundo piensa porque sí, no. Sino que muchas veces nos va a tocar tomar posturas que no le van a gustar a muchas personas, pero que hacen parte de la elección del camino que hemos hecho. Lo segundo es que el discipulado debe tener una postura hacia aquello que no viene de Dios. O sea, cuando Jesús se enfrentó a los fariseos, no se enfrentó solamente por el hecho de llevarle la contraria, sino que se enfrentó a ellos porque lo que hacían y decían no venía de Dios. Entonces podemos descubrirlo, por ejemplo, cuando Jesús dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Qué no hacían? Pues no tenían la autoridad porque la perdían en la contradicción entre una cosa y la otra, entre lo que decían y hacían. Entonces el discípulo tiene que tener una postura, uno siempre tiene que tener una postura. Puede que esa postura no esté de acuerdo con otro, pero es una postura. El discipulado no puede andar a medias tintas. El discipulado de nosotros no puede ser tener contento a los que convienen, vivir políticamente correctos, que es lo que tal vez nuestro país y nuestro mundo hoy sufre. Lo tercero es que Jesús usa las palabras en el momento y con el espíritu correcto para confrontar. Jesús nunca es violento. Tal vez en su momento de pasión más fuerte puede ser cuando saca a los cambistas del templo, pero vemos que las palabras de Jesús, aunque son duras, no son groseras. Y es un elemento que tenemos que
añadir a nuestro discipulado. Nuestra intransigencia por la falta de manejar nuestras emociones no puede jugarnos en contra de la verdad que tenemos que decir. Si la verdad es verdad, no tenemos que ser ni groseros, no tenemos que gritar, no tenemos que exaltarnos, no tenemos que imponernos. La verdad habla por sí misma. Y lo último es que en el discipulado, al enfrentar las críticas, posponer las confrontaciones simplemente lo único que hace es hacerlas más difíciles. Hay cosas que hay que decir a tiempo. Hay cosas, como dice San Pablo, que hay que decirlas a destiempo, pero hay que decirlas en el modo y en el momento correcto. Pero nuestro discipulado hace énfasis hoy en el Evangelio de Marcos a que nuestras confrontaciones con aquellas posiciones fuera de la ley del amor de Dios, pues tienen que darse y hacen parte de nuestro discipulado. Que tengan un buen día y nos vemos en otra ocasión.